Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez vamos a hablar de las Nengayo. ¿Y qué son las Nengayo? Pues son las postales de Navidad. Bueno, de Navidad. De Año Nuevo que se envían en Japón. Y es que los japoneses son muy detallistas en estas fechas. Y para la familia y para los amigos que tienen lejanos, suelen enviarles postales. Estas postales son una forma de mantener el contacto con esa gente que quieres y a la que no ves a menudo. Y una de las diferencias que tenemos los españoles con los japoneses, por ejemplo, es que cuando enviamos este tipo de postales, pueden llegar cuando sea. Nosotros felicitamos la Navidad, felicitamos el Año Nuevo, las fiestas, lo que sea, y puede llegar, pues, dependiendo de cuándo la mandes, lo que tarde. Bueno, pues en Japón no. En Japón todas llegan el día 1. Se supone que tú la puedes enviar durante los días previos, hasta el día 25 es el tope. Pues tú envías todas las postales hasta el día 25 y entonces desde ese día, desde el 25 hasta el 1, juntan todas las postales que tienen que repartirse y bueno, contratan a gente en plan arubaitos y demás, normalmente estudiantes, para el día 1. Y el día 1 es el día en el que se hace el reparto de todas las postales. De esta manera, todo el mundo en todo Japón recibe siempre los Nengayo en el día 1. Pero para que esto ocurra, hace falta una condición especial. Y es, bueno, aparte de como os había dicho antes, mandarlas antes del día 25, escribir en el sobre que se trata de un Nengayo. Porque si no, no lo van a saber, evidentemente, en correos. Ah, y otra curiosidad más. Por ejemplo, aquí en España, en estas fechas, tenemos la lotería con el sorteo de Navidad, del sorteo del niño o algo así, no sé. Yo como no juego a la lotería no lo tengo muy claro. Pero bueno, tenemos lotería. Pues en Japón, desde 1949, hay una cosa que se puede hacer. No es exactamente la lotería igual que aquí en España, pero bueno. Si compras tu postal en el J-Post, puedes coger y hacer que la otra persona a la que se lo envías no solamente le envíes la postal, sino que le estás enviando una participación para un sorteo de una especie de lotería, más que lotería sería de rifa, en la cual se sortean, pues por ejemplo, yo que sé, televisores, videoconsolas, electrodomésticos, cosas en general. Entonces, no solamente le estás dando la felicitación, sino que además le estás regalando la posibilidad de que le pueda tocar algo. Normalmente suelen coincidir con la temática del año nuevo chino, es decir, con el animal que corresponde. Por ejemplo, ahora en 2018 va a ser el perro. Entonces, pues hay un montón de temáticas de perro y demás. Pero también existen las postales hechas a mano, que bueno, puedes coger y tú diseñas tu propia postal y se la envías a un amigo. Es mucho más personal, por así decirlo, porque se la estás haciendo tú mismo. La forma de estas postales, pues es la típica que nosotros tenemos para cuando te vas de viaje. Es decir, por una cara, una foto, una imagen o lo que sea, y por detrás el texto que quieres escribir, o lo del sello, tal, y lo que sea. Bueno, pues ellos tienen esas así, no es como nuestras postales de Navidad, que normalmente es que la abres y empieza a sonar un villancico del cual acabas hasta las narices, y con un texto dentro o lo que sea. Bueno, normalmente te trae el texto fuera, te trae algo así sin acabar, y luego dentro te viene como la respuesta o lo que sea. Y luego te tienes por ahí tu espacio para escribir. Pero bueno, las japonesas son un poquito distintas. En lo personal mola más porque ni son molestas por los villancicos, ni tampoco ocupan tanto. Con lo cual, más fácil y más barato el envío. Y luego, una cosa muy importante, antes de que se nos olvide. ¿Qué pasa si el día 1 tú recibes una felicitación y tú no se la has mandado a esa persona? Porque sí, los japoneses cuidan hasta el último detalle en estas situaciones. Y es que entonces ese día tienes que coger rápidamente e irte a la oficina de correos y escribirle a esa persona y tendrás que pedirle disculpas en plan, ¡ay, se me olvidó! Normalmente, cada año pues suelen hacer diferentes promociones de, por ejemplo, yo qué sé, hubo un año que un grupo de música, Arashi, a los que os interese un poco la música japonesa, seguro que los conocéis, pues hicieron la promoción de las Nengayo de ese año. Otro año pues fueron unos actores o no sé qué, bueno, cada año van cambiando. Y por ejemplo, la de este año os la pondré por aquí para que la podáis ver. Como veis, van haciendo pues un repaso histórico de un montón de cosas y tal que pasaron.
A mí en lo personal me gusta bastante el anuncio. Tiene su punto. Además te permite, no sé si estáis viendo el tema de lo de los años, puedes aprender el año Heisei, que es como ellos lo cuentan. En vez de contar el año como nosotros decimos, por ejemplo, 2018, pues dicen el año 29 de la era Heisei. Y ala. Y esto se utiliza, por desgracia. Es bastante complicado hasta que le pillas el truco. Como curiosidad también os contaré que este sistema se viene utilizando desde 1899, así que mirad, ya ha llovido bastante desde que se empezó a hacer esto del envío y la recepción de tarjetas postales así por año nuevo. Otra cosa a tener en cuenta es que siguiendo las tradiciones del Oshogatsu, no se deben enviar postales a gente, a familiares que hayan perdido un familiar durante este año. Normalmente en estos casos, la familia que ha perdido a alguien suele enviar un tipo de postales que se llaman Mochu Hagaki. Sí, Mochu Hagaki, que son como postales de luto, para recordar a los demás que no deben enviarles las postales de felicitación de Año Nuevo porque, bueno, es símbolo de mal agüero. Y ya sabéis que los japoneses son muy muy supersticiosos. Así que en este caso, pues bueno, otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta dentro de la cultura nipona es no enviar postales de felicitación de Año Nuevo cuando alguien ha perdido a alguien durante ese año. Y nada, bueno, hoy en día, pues bueno, la cosa está mucho más informatizada y bueno, aparte de poder enviar las postales en mano y demás, en lo personal a mí me gusta mucho más felicitar pues por email. Es mucho más rápido, no dependes de que haya algo con correos y se pierda, por ejemplo, y es instantáneo y es gratis. Con lo cual te ahorras bastante, la verdad. Este año yo me di cuenta que la página de J-Post, del Servicio Postal de Correos de Japón, tienen diferentes diseños de un montón de postales y demás que tú puedes coger, lo editas un poco y mandas los mensajes. Y puedes coger y utilizar ese tipo de postales para enviarlas por email a alguien. En los mensajes normalmente suelen aparecer diferentes cosas, como por ejemplo Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu, que es una frase que viene a ser algo así como este año pues vamos a seguir llevándonos bien o algo así. En plan, igual que cuando inicias una conversación y al final de la misma dices yoroshiku onegai shimasu, que vendría a traducirse como un encantado. Literalmente es en plan, pues vamos a llevarnos bien. No nos vamos a dar de hostias y tal. O yo qué sé, o también puedes decir frases como akemashite omedetou gozaimasu. Es decir, felicidades por el año nuevo que entra. Recordemos que para felicitar el año nuevo en japonés se dice de dos formas. Una antes del 31 y otra después. Antes del 31 sería yo yotoshio, que sería la versión corta, y akemashite omedetou, que sería la otra versión corta de lo que os decía antes. Y bueno, nada más, deciros que, bueno, si queréis mandarme alguna postal o lo que sea, tenéis mi correo por ahí, os lo dejaré en la descripción de la caja de comentarios y me podréis mandar un correo con vuestra postal. Espero que me la dediquéis. Y ya sabéis, cualquier cosita, pues me lo dejáis también escrito en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. No sin antes recordaros que si os ha gustado, ya sabéis, le deis a like, si os suscribáis, que os suscribáis si todavía no lo estáis y que lo compartáis por todas vuestras redes para poder seguir creciendo, que ya casi vamos a llegar a los 1900. Uy, casi ya llegamos a los 2000 antes de que acabe el año. La verdad es que no creo que consiga el objetivo que me marqué, fue un poco muy alto. Y bueno, yo creo que igual llegaremos a los 1900 y me tendré que dar con un canto a los dientes. Pero bueno, ya sabéis, para cualquier cosa podemos estar en contacto a través del grupo de WhatsApp, que también tenéis aquí abajo en la descripción. Así que abridlo y podréis ver todas mis redes. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.